Bueno, queridos, pues sí, vamos a empezar y en este caso voy a comenzar eh, recordando que hoy llegamos al final de las actividades que esta comisión maravillosa que tenemos en León de Nisa programado para este septiembre amarillo. Ya sabéis que son nuestras 10ª jornadas Sonríe la Vida. Y desde aquí me gustaría muchísimo en este día de hoy agradecer a todos los encarnados y desencarnados que durante estos 10 años nos han ayudado, han contribuido a visibilizar esta pandemia que es el suicidio, pero que sobre todo nos han ayudado a llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de consuelo, que ha sido en definitiva y que es en definitiva nuestro objetivo. En estos 10 años hemos tratado el suicidio desde diferentes perspectivas y hemos trabajado y aprendido mucho de todos aquellos factores que pueden, en un momento determinado, llevarnos a una ideación suicida o incluso a concretar este hecho, ¿no? Hemos hablado del suicidio en la vejez, hemos hablado del suicidio en la infancia, en la juventud, y hemos tratado infinidad de temas. Pero siempre, todos los que hacéis parte y habéis hecho parte de estos trabajos, estos años, sabéis que nuestro objetivo era llevar un mensaje de esperanza y un mensaje de consuelo, siempre, ¿no? Para los familiares, para los supervivientes, en definitiva, para todos. Y yo quiero agradecerlo, y en especial en estas 10ª jornadas a Joao González, a José Manuel Compani, a Joaquín Sánchez, a nuestro querido Joaquín, a nuestra querida compañera Keila Campos, a María García, que nos trajo un testimonio en primera persona, a Gorete Newton, que nos presentó ese libro psicografiado de Rachel, de esta jovencita que se suicidó y que desde el mundo espiritual también trae un mensaje para todos nosotros. A José Arroyo, a Juan José Torres y hoy muy especialmente también a Roberto Álvarez, que está aquí con nosotros con un tema que seguro, pues nos va a dejar el corazón lleno de paz y de alegría porque es la psicología de la esperanza. Pero antes de todo eso, quiero agradecer también muy especialmente a nuestro querido amigo Antonio Lledó, que está aquí en esta tarde para hablarnos de una cosa totalmente distinta, pero muy importante, ¿no? Que es la Sociedad de Espíritas por la Unión de SEU. Así que gracias a todos por enriquecer nuestras jornadas, por enriquecer estos años de trabajo que esperamos seguir adelante muchos años más, poniendo nuestro pequeñísimo granito de arena para visibilizar esta cuestión. Muchas gracias y Antonio, te cedo la palabra para que nos cuentes qué es SEU. Muy bien, muchísimas gracias, Valle, y a todos los compañeros de este magnífico centro León Denis por la oportunidad que nos ofrecen de explicar, como un miembro más de la Junta Directiva de SEU, lo que es esta nueva institución de reciente creación hace pocos meses. Les voy a robar solamente unos minutos, muy pocos, porque lo importante es que ustedes escuchen a Roberto y la magnífica conferencia que sin duda ahora les va a ofrecer. Tienen ustedes ahí en sus pantallas, como pueden ver, el logo de la web de SEU, y un formulario de inscripción y un código QR que pueden fotografiar donde les ofrecen una información más detallada de lo que yo ahora les voy a explicar. En primer lugar, yo les vengo a explicar que SEU, Sociedad de Espíritas por la Unión, es una institución particular y singular. Está formada única y exclusivamente por personas. No está formada ni por centros, ni por asociaciones, ni por instituciones de ningún tipo, ni por federaciones, de nada. Son simplemente personas las que la forman. Y es una institución que no viene pues a rivalizar
ni a competir, ni a disputar con ninguna otra institución, centro o federación ningún tipo de espacio ni de evento. Los objetivos principales de esta institución son varios y simplemente voy a mencionar algunos para que ustedes vean. En primer lugar, como dice su nombre, Sociedad Espírita por la Unión, es el de impulsar el conocimiento mutuo, la unión y la divulgación del movimiento espírita en España, ayudando, si es posible, a las instituciones y asociaciones de carácter nacional que así lo soliciten o que así lo quieran. Somos personas dentro del movimiento espírita o fuera de él, no importa, no hay por qué estar asignado o asociado a un centro para participar de la sociedad espírita por la unión, sino simplemente tener las ganas y la intención de participar y colaborar en este proyecto. Se trata de integrar a todas las personas que van conociendo el espiritismo o la espiritualidad y que no tienen, por ejemplo, un centro en su ciudad, una asociación espírita donde acudir y que quieren estar actualizados sobre las cuestiones que se dan dentro del movimiento espírita español, los avances en las investigaciones de carácter espiritual que se presentan de continuo y las actividades de los distintos grupos o centros, pertenezcan a la federación, pertenezcan a sede, pertenezcan a CEPA, pertenezcan a la institución que sea, a la que corresponda. También es una de las prioridades de nuestra institución la de recuperar y poner en valor el legado de los pioneros del espiritismo español del siglo XIX, como Fernández Colavida, Amalio Domingo Soler, Miguel Vives, Monzó, etcétera, etcétera. Y sobre todo abrir las puertas al encuentro, la divulgación y el conocimiento de la sociedad civil a todas las personas que estén interesadas en el conocimiento espiritual y en el espiritismo también, cómo no. Al entender el espiritismo como una filosofía de vanguardia, evidentemente esto nos debe de servir para ofrecer a aquellos que buscan y conocen y no conocen la ciencia del espíritu, ofreciéndoles oportunidades, reflexiones, conocimiento, caminos y puntos de contacto con personas o con acontecimientos que les ayuden a crecer espiritualmente y a tener un mayor conocimiento de lo que esta filosofía espírita nos ofrece. Así pues, cualquier persona que tenga interés en participar en este conocimiento, en tener relaciones o conocimientos de personas o de centros o de grupos allá donde vive, en saber de los acontecimientos, congresos, seminarios, jornadas que se realizan, donde pueda acudir, en tener momentos de consulta o de atención por parte de instituciones para que les puedan ayudar en algún problema particular, pueden solicitar su participación en la Sociedad Espírita por la Unión simplemente solicitándolo a nuestro correo electrónico, que es el siguiente: Sociedad Espírita por la Unión, todo seguido, @gmail.com. Ahí en ese correo podrán inscribirse según ese formulario que tienen ustedes ahí, si así lo quieren, podrán preguntar, podrán proponer, podrán colaborar y desde luego en el momento en que soliciten su inscripción, pues sin ninguna duda podrán participar en todas las reuniones mensuales que se realizan a nivel virtual, una hora al mes, donde la Junta Directiva ofrece los avances que se van realizando, las actividades que se van ejecutando, las herramientas que se tienen para seguir haciendo crecer esta institución, de forma que nos vayamos conociendo entre todos y podamos entre todos ayudar a la divulgación de la espiritualidad en nuestro país. Esta asociación, como digo, es una asociación sin ánimo de lucro, donde nadie paga ninguna cuota, donde no es necesario que las personas que se afilian pertenezcan a ningún centro, a ninguna asociación espírita, pueden hacerlo personas particulares que incluso ni siquiera hayan oído hablar del espiritismo, pero que tengan interés en aprender y en conocer qué es esta doctrina, y de esta manera estamos ofreciendo un espacio donde las personas puedan aportar su grano de arena mediante debates, cuestiones, a título personal y particular. Por lo tanto, no lo duden, puesto que no les cuesta nada, como digo, es gratuita, es una iniciativa de nuevo cuño, libre, sin ningún tipo de exclusivismo, sin adoctrinamiento de ningún tipo y evidentemente no es en absoluto exclusivista.
todo el mundo puede participar y colaborar en las reuniones mensuales que se realizan virtualmente y aportar sus ideas y dejar ahí las intenciones o solicitar precisamente a personas, grupos, centros que les puedan ayudar en aquello que necesitan. No les robo mayor tiempo. Voy a dar paso ya inmediatamente a Roberto, pero antes les recuerdo lo que tienen ahí. La web de la Sociedad Espírita por la Unión, que es encuentroespírita.com, y el correo electrónico donde pueden solicitar su inscripción libre y gratuitamente, como es sociedadespíritaporlaunión@gmail.com. Si usted tiene inquietudes espirituales, conozca o no conozca el espiritismo, si usted quiere aprender sobre las verdades y las leyes espirituales de la vida, no dude en apuntarse y recibirá la información correspondiente, la ayuda, la cooperación y la colaboración de muchas personas que a título personal se encuentran por toda España, en todos los lugares, y que sin duda ninguna se brindarán para poderle aportar sus conocimientos, sus experiencias y sus expectativas. Muchísimas gracias por la atención. A continuación les dejo con Roberto y con la magnífica presentación de este programa que organiza el Centro Espírita León Denis de Madrid. Muchísimas gracias de nuevo por su atención. Hasta pronto. Muchas gracias, Antonio. Buenas tardes. Bueno, antes que de pasar a la presentación de nuestro conferenciante de hoy, voy a hacer una lectura de armonización cortita. Es un precioso poema de Amalia Domingo Soler, de su libro Ramo de Violetas, cual recomiendo su lectura, me pareció precioso. Es un extracto de Un rayo de luz y dice así. Qué nueva luz mi pensamiento hiere, qué nuevo aliento mi existencia anima, qué mágica esperanza me sonríe que embellece las horas de mi vida. Es quizás el amor, plácido ensueño, que con un mundo de placer me brinda, con la amistad me ofrece su consuelo, emanación de Dios pura y bendita. Me prodigó la suerte sus favores, me dio tesoros de sin par valía, o la voluble fama en su entusiasmo dejó laureles en mi sien marchita. No es del amor el delirante anhelo, no es la amistad con su afección tranquila, no es la riqueza con su pompa vana, no es de la gloria la ilusión de un día, es otra luz que iluminó mi mente, ya mi razón no duda, no vacila. Ya comprendo de Dios la omnipotencia, y admiro su poder y su justicia. Del porvenir, el insondable arcano y el misterio infinito se descifra, en el momento que conoce el hombre el continuo progreso de la vida. Después de esta preciosa lectura, doy paso a Sara para que haga la presentación de nuestro conferenciante de hoy. Recordad que podéis escribir vuestras preguntas y comentarios en el chat y que luego las trasladaremos a Roberto una vez finalizada su conferencia. Adelante, Sara. Muchas gracias, Anne, por el precioso poema de Amalia. Voy a presentaros ahora a nuestro conferenciante de hoy, Roberto Álvarez. Él es psicólogo, psicoterapeuta, trabaja con personas que atraviesan por situaciones de gran sufrimiento y trauma, como son las enfermedades crónicas, avanzadas, cuidados paliativos, situaciones de abuso y maltrato y trastornos afectivos. Su actividad se centra en la intervención individual y grupal desde un enfoque humanista, existencial y logoterapéutico. Y su labor también se centra en la formación y actividad docente en distintos másters y posgrados. Bueno, querido Roberto, encantada de conocerle. Es un gusto para nosotros tenerla aquí y bueno, estamos ya deseando escucharle, así que cuando quiera puede comenzar su conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Tutéame, que soy igual de jovencito que tú, ¿eh? Somos los dos muy jóvenes. De acuerdo. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por permitirme, ¿no? Estar aquí. Dicen el refranero, la esperanza es lo último que se pierde. Espero que yo consiga que no la perdáis hoy. Bernard Shaw decía que no hay nada tan serio que no se pudiera decir con una sonrisa. Este momento de humor, de conexión, de encuentro entre nosotros y nosotras, lo que sí que me gustaría es
bueno, pues agradecer a Bayer, a Rosa, desde la Asociación León Denis, que me permitáis estar aquí, ¿no? A veces me pregunto cómo alguien como yo, un tipo como yo, puede estar o puede ser llamado por vosotras bueno, pues hablando de cosas que vosotros sabéis muchísimo mejor, que estáis formados, leídos, escribidos y además experienciados y vivenciados en el conocimiento espiritual. Cuando preparaba la conferencia, pues me debatía y como desde este lorito que tengo aquí, desde este ego-mente, en eso que llamamos la línea de los objetivos de la vida, y me decía mi pareja, no, conecta con tu ser, confía en ti. Claro, en estas jornadas hablando sobre el suicidio, sobre la muerte, el sufrimiento, el duelo, entonces me preguntaba realmente si podemos hablar desde la psicología de la esperanza. Habéis hablado mucho del sufrimiento, del duelo, de la muerte. Entonces decía, ¿por qué no presentamos hoy o no podemos hoy abrir el Zoom mental y hacer una propuesta desde una psicología espiritual, desde una psicología que vive, que encarna, que siente eso que llamamos la esperanza? Entonces, si me permitís, os doy las gracias de antemano por estar ahí, por permitirme, a vosotros encarnados, a los amigos invisibles, a todas las personas que de alguna manera nos acompañan hoy a hablar de este tema, de este asunto, de esta cuestión que es la psicología de la esperanza. El crecimiento y el desarrollo personal llevan a la sanación. El crecimiento y el desarrollo personal llevan a la sanación. Eso que en psicología llamamos la salutogénesis. La génesis, el origen, el crecimiento, la evolución, el desarrollo de esa experiencia de bienestar, de bien ser, que nos lleva a ese estado de eudaimonia, de felicidad, de armonía interior, y que cuando llegamos a ese estado somos capaces de levantarnos por encima de lo material, por encima del mundo, de lo contingente, de lo que se mide, de aquello que de alguna manera es todo apariencia, forma, y podemos trascender, levantarnos por encima de lo que nos condiciona y llegar a ese crecimiento personal y espiritual. Cuando somos capaces de hacer este recorrido, la consecuencia es una sensación de plenitud, de gozo, de sentir que la vida tiene un propósito, que hay algo en mi centro, en mi eje, y desde la espiritualidad, desde la filosofía espírita, ese alma, esa esencia, ese centro, descubrir de alguna manera que cuando nos abrimos en apertura consciente a ese centro, cuando dejamos ese ego-mente, ese ego chato, pequeñito, constreñido, que juzga la realidad, que reacciona, que quiere controlar, y conectamos con algo profundo, nos abandonamos en el ser, en esa experiencia de sentir, descubrimos la bondad y el amor. Descubrimos que podemos ser, en definitiva, de manera muy sencilla, y así nos lo dicen los grandes maestros espirituales, ser una buena persona. Y esto es un camino de aprendizaje. En definitiva, vivir, cuando a Sigmund Freud le preguntaron unos meses antes de morirse, le hicieron una entrevista, le dijeron, doctor Freud, usted se ha pasado toda su vida intentando describir, analizar, explicar qué es eso de la enfermedad mental, pero cuando uno está sano mentalmente, emocionalmente sano, él contestó, amigo mío, una persona está sana cuando es capaz de amar y ser amado y de hacer un trabajo que le haga sentir que su vida tiene un propósito, que se siente útil y que puede vivir con esperanza. En definitiva, estamos llamados desde esa conciencia espiritual, desde esa evolución, desde ese desarrollo que nos lleva todo el crecimiento de muchas vidas, a eso que algunos han llamado las 3 S: sano, santo y sabio. Pero, ¿qué necesitamos para llegar a este desarrollo, vivir con esta esperanza? Pues, como dice Jorge Carvajal, Silvia de Carlo y los grandes maestros
budistas, entendemos la vida como un largo peregrinaje, como un camino, como una larga senda. Y este largo camino de aprendizaje tiene 3 senderos. Se bifurca, uno es el sendero de la ignorancia, otro el sendero del aprendizaje y otro es el sendero de la sabiduría. La propuesta que os hago es la invitación de la psicología espiritual que hunde sus raíces, su sustrato, se sumerge en ese principio que lo ahonda todo, que son las tradiciones filosóficas, sapienciales, los grandes maestros espirituales, los grandes maestros de la conciencia. En nuestra vida, en la vida vivida, vivenciada, sentida, en este camino, en esta senda, el punto culminante, la meta, en griego, mezos, lo que va más allá, es una visión teleológica, telea a través de logos, conocimiento, en esta reencarnación persigo ese aprendizaje, ese largo viaje. Por eso, cuando llegamos a esa meta que está más allá, que es la sabiduría, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la sabiduría? ¿Cuáles son los nombres para describirla que nos han dicho las tradiciones psicológicas, filosóficas, antropológicas? ¿Cuáles son esas palabras que podríamos describir desde la sabiduría? Luz, verdad, bondad y amor. Esa luz, esa verdad, esa bondad, ese amor que sentimos, que estamos, que de alguna manera vivenciamos, con esa conexión profunda del alma, del corazón, del centro, de ese eje que nos vincula en este campo cuántico unificado de toda la humanidad. Cada uno tiene su proyecto de vida, pero en ese proyecto de vida somos caminantes, compañeros, hermanos, que estamos conectados en esa unidad total que conecta con esa inteligencia suprema que es Dios. En ese sendero, en ese largo viaje, podemos desviarnos y entrar al sendero de la ignorancia, que al ser ausencia de sabiduría, esa ignorancia, que no es ausencia de conocimientos, es vivir en el ego, en la línea de la vida, en ese sujeto de la personalidad que me desconecta de esa presencia, de esa esencia presente en mí, eso que no viene dado de fuera, sino que de alguna manera no puedo agarrar, asir o comprar, sino que está presente en mí, yo soy. Yo no me doy el ser, ese ser no puedo agarrarlo, me viene dado, yo soy. Y cuando yo estoy presente en mí, yo soy consciente. Y soy consciente de ese amor, de esa conexión, de esa unión total. Por eso la ignorancia, vivir en el ego, se manifiesta como separatismo, ver la vida en dualidad. Yo, tú, dualidad. Desconocimiento, desconexión de esa presencia, de ese desconocimiento del amor y sus leyes. Y ese va a ser la clave, el origen, la esencia del mal en todas sus formas y en todos sus grados. Sufrimiento, duelo, muerte, heridas, abandonos, rechazos, humillaciones, traiciones, guerra, violencia, que se fundamenta en esa ignorancia, que es el caminar desde la línea de la vida, desde los objetivos, desde la dualidad, desde separarme de esa conexión profunda que es mi alma. Luego, ¿qué podría ser más importante en la vida que transformar el mal y sus consecuencias? Si transformar el mal es lo más importante y su esencia es la ignorancia, ¿cuáles son las claves? Las claves para conquistar la verdad, el amor, la bondad y la luz, que están implícitas en la sabiduría y son el camino. Esa senda de la sabiduría, la senda del aprendiz, es conectar con esa presencia, con esa inteligencia cardíaca, con ese corazón profundo, con ese eje, con ese centro. Conectar desde ahí luz, autoconocimiento. Conócete a ti mismo y cuídate. Verdad, el aprendizaje en esta vida
en sucesivas vidas de lo que voy aprendiendo. Vivir con la bondad interior, con esa esencia que está en mí, que busca vivir la vida siguiendo unos valores, unas virtudes, que busca ese amor, esa unidad, esa conexión trascendente hacia arriba y profunda hacia el interior. Con lo cual, podemos decir que en la senda de la sabiduría existen virtudes que debíamos cultivar, cuidar, enriquecer. Hay muchas. En estos años voy trabajando con el trabajo de filósofos, psicólogos, antropólogos, maestros espirituales, pero hoy me voy a centrar en la que me pedís, la esperanza, que para mí va unida, es prima hermana de la confianza. En definitiva, esa virtud que no es ni más ni menos que ese sentimiento profundo que se transforma en hábito y en acto, en esa libertad de ser y de hacer, de constituir la vida y dar sentido a una vida que busca un compromiso con mi esencia, con mi yo profundo, para realizar lo posible. La vida es la realización de lo posible. Esa virtud que se lleva a la acción se convierte en hábito, confianza y esperanza, también va unida a otras actitudes. No podemos tener confianza y esperanza si no somos amables con nosotros mismos, nos entendemos y nos comprendemos, tenemos una autocompasión, y esa autocompasión nos lleva a la compasión, a la empatía de las demás personas con las que convivimos y vivimos, porque vivir es convivir. Esa confianza y esperanza como virtud, las actitudes de la compasión y la empatía, de las cuales cuelgan la aceptación, la comprensión. Confianza, esperanza, autocompasión y compasión son movimientos, motivaciones existenciales que nos llevan a la plenitud, a la armonía, a la sabiduría con uno mismo, los demás y el mundo, y que me ayudan a evolucionar, a crecer, a llevar, a dar sentido a mi vida, a dirigir mi comportamiento hacia un propósito. Por eso lo que os voy a proponer ahora es una propuesta de la psicología espiritual, de la psicología profunda, a la que intento practicar, que intento seguir a los maestros, y que de alguna manera integra el paradigma humanista, Maslow, Rogers, el paradigma existencialista, Asigliori, transpersonal, Ken Gilbert, la logoterapia de Viktor Frankl, la terapia del sentido de Lange y la filosofía vitalista de Henry Bergson. Con lo cual, si hablamos de la esperanza, ¿de quién? ¿Quién sustenta la esperanza? Tenemos que tener una visión antropológica de la persona que se ascribe, que quiere realizar esa virtud, esa actitud de la confianza y de la esperanza. ¿Quién es esa persona? Somos seres en continuo crecimiento, en desarrollo, en evolución. Somos seres que somos un siendo, que aún no llegamos a ser, que estamos llamados a la capacidad de autorrealización, de desplegar nuestras cualidades y virtudes, de alinear nuestro ego con nuestra alma y esa autorrealización de cumplir la misión, la tarea que nos viene encomendada, pero sobre todo la autotrascendencia, la tendencia a levantarme por encima de los acontecimientos, del dolor, del sufrimiento, de la angustia del existir, la soledad. Nadie puede vivir por mí. El libre albedrío, la libertad. Tengo que posicionarme, tengo que elegir, tengo que decidir y darme cuenta que estoy llamado a ese porvenir, a estar abiertos en mi espacio y en mi tiempo vital a la posibilidad. Esta visión hunde sus raíces en la Grecia antigua, en el mismo Heráclito, el llamado el filósofo oscuro, cuando habla de la profundidad inconmensurable del alma, del fluir de una vida misma, y que dirige toda la sabiduría del autoconocimiento. Vivir es fluir, caminar,
peregrinar. El ser humano está en constante aprendizaje y evolución. Existe una fuerza de expansión, de vida, un instinto vital de levantarme por encima de las situaciones de dolor, de sufrimiento, de crisis. Hay una fuerza y energía del espíritu que me llevas ahí. Por eso decimos que la vida es tensión, es aprendizaje. Una parte de ese compromiso por llevar a mi yo, a mi alma, hacia lo que yo quiero, lo que necesito, lo que tiene propósito y sentido, que va más allá de la libertad de hacer, es libertad de ser la persona que quiero ser, de proyectarme desde mi libertad, que tiene un aspecto de espera, de confianza, de sostención, y que yo como terapeuta, cuando trabajo, hoy hace un ratito que acabo de llegar de la consulta, trabajo en un hospital, en cuidados paliativos, trabajo con personas en situación de sufrimiento extremo, abuso, maltrato, crisis, adversidades, traumas, depresión, ansiedad, enfermedades crónicas, enfermedades paliativas. Y cuando estoy trabajando con ellos, cuando estoy acompañándolos, cuando estoy siendo con el otro, no frente al otro y al lado del otro, sino siendo con el otro, yo como terapeuta me pregunto, ¿qué hace que las personas puedan seguir adelante después de estas situaciones existenciales de sufrimiento, de crisis y de trauma? Habéis hablado en estos días de esa angustia existencial, de ese vacío, de esa falta de propósito, de lo que Kierkegaard llamaba la angustia existencial. No puedo vivir en mí, no me soporto estar ahí, no quiero sentir que estoy sintiendo, no puedo conectar con eso, quiero matarme porque no quiero sentirme, no quiero estar ahí en mi eje, en mi centro. ¿Cómo poder, de alguna manera, tratar de entender, acompañar y ayudar a las personas a ver esta psicología de la esperanza? Desde la empatía, desde la escucha activa, desde ese proceso de personalización entre un ayudante y un ayudado, donde ese ayudado se desparrama, se despersonaliza, vuelca toda su vida en el ayudante y el ayudante intenta ayudarle a entender, a comprender, a conocerse, a explorarse, a comprenderse. Diríamos que toda terapia, toda relación de ayuda, todo counseling busca de alguna manera hacer suscitar en el otro ese sentimiento profundo de sentir que la vida fluye, que a pesar de tanto dolor y sufrimiento, que a pesar de adversidades que no entiendo, que yo puedo elegir desde mi yo profundo, desde mi libertad y responsabilidad, desde esa libertad de ser la persona que estoy llamado a ser, desde que puedo de alguna manera, desde esa esperanza, en ese devenir de mi vida, puedo encarnarla y vivenciarla. Por eso como terapeuta me pregunto cuando acompaño a la persona que sufre, ¿qué es aquello que la sostiene en momentos de sufrimiento, ante sus heridas, abandonos, rechazos, humillaciones, traiciones, enfermedades, crisis, duelos, adversidades? A través de esa relación de ayuda, de ese espacio de encuentro, de comunicación, donde de manera hospitalaria, compasiva y empática, intento ayudar a la persona a que conecte con eso que está ahí en lo profundo, esa disposición consciente, que es vulnerable, que no controlamos nada, que no poseemos nada, pero que esa vulnerabilidad puede ser una vulnerabilidad humana, energizante, resiliente, que en ellos hay un yo capaz de prestar atención a la experiencia, a la vivencia, que hay un fondo, un eje, una sostención que tú puedes, a pesar de tu dolor, de vivir esa situación límite, puedes acoger la realidad, abrirte a la realidad, puedes hacer tuyo tu dolor, nombrarlo, puedes examinarlo y sentir que hay algo que te sujeta. Desde tu yo, cuando la realidad te aplasta, tú no eres tu problema y que puedes ver en perspectiva el problema y desde ese yo, desde ese ser sintiente que conoce, rescatar eso que está presente desde la vida misma, desde lo más profundo de tu corazón, desde tu alma, que es el anhelo, el deseo, el impulso de encontrar una salida a la soledad, a tanta angustia.
donde puede emerger esas cualidades del yo profundo, de tu esencia, de tu centro, que busca encontrar un sentido, un propósito, construir una vida que favorezca la expresión de ese yo genuino, auténtico y completo. Que cuando dices yo soy, tú estás presente en ti y tienes una conciencia de sí, y que haya una libertad, una voluntad que dirige tus decisiones en función de ese ser auténtico que quiere, que necesita realizar un compromiso con la vida, que puedes sostenerte, abandonarte en ese yo y desde ahí buscar una salida, una esperanza, que es un sentimiento hacia lo posible. La esperanza va más allá del optimismo. El optimismo es una creencia, un conjunto cognitivo-conductual de ideas desde una psicología positiva que representa ideas y sensaciones para realizarme, controlar la vida, dominarla, motivarme para realizar mis deseos, mis anhelos, pero la esperanza va más allá de ese optimismo, de esa visión positiva de la vida. Es sentir en lo profundo que no es una utopía, no es una fantasía, no es una construcción, no es tampoco una ilusión, es la confianza en que si puedes cambiar algunas situaciones, situaciones que Karl Jasper, el gran psiquiatra existencialista, llamaba situaciones límites que te amenazan al yo, que no puedes controlar, que a veces sientes esa desmoralización, impotencia, no puedo, sensación de desesperanza, no podré, haga lo que haga, nada va a cambiar, indefensión, pero que ahí, cuando estoy en contacto con la persona que sufre, puedo ayudarle a que asuma una responsabilidad. Ante esa desesperación, a esa incapacidad de conectar con mi yo, a esa presencia de vacío, de soledad, que te puede llegar a querer acabar con la vida, ahí en dentro puedes enfocar, cambiar la perspectiva y puedes conectar con esa responsabilidad profunda, que puedes encontrar y realizar elecciones profundas, poderosas, que rompan la inercia de tu ego-mente, que quiere dominar, controlar, que juzga la realidad, que la califica, pero que puedes bajar en lo profundo y orientar tu vida a encontrar ese sentido, aceptando lo que es, lo que eres, y encarnar la esperanza vivificándola. El primer paso para ayudar al otro a conseguir renacer esa esperanza era lo que Frida von Reitman, que era Frida von Reitman, era una gran psicoterapeuta, decía: mi paciente, la persona que ayuda, el ayudado, tiene que sentir de mí, de alguna manera, que yo seré capaz de hacer casi cualquier cosa para que él recobre la esperanza. El ancla de la esperanza está en el compromiso, en el acompañamiento, en otro ser humano que está a tu lado y que esa persona puede encarnar, vivificar esa esperanza. Podemos ayudar a que asuma el reto, el riesgo, la tensión de la vida, de que pueda abrirse a lo posible, que pueda hacer su realidad posible y que este supuesto básico que está ahí, que puede volver a conectar con su yo profundo y que ahí hay una voz, un fondo, una presencia sanante, vivificante que habla dentro y que está llamada a realizar las posibilidades para vivir una vida satisfactoria y armónica. Porque en lo profundo, cuando acompañas a una persona, le ayuda a saber que la fuente más genuina de la espiritualidad es reconocer que en mí hay un yo profundo, un alma, un yo observador, una experiencia vívida, directa, consciente, que en mí existe una presencia capaz de experienciar ese interior que nos fundamenta, que nos sostiene, que podemos confiar y abandonarnos en ella, que no somos meros individuos, que hay algo más grande que vive en mí. Este sentido de ser es poder abrir desde esa esperanza de abrirse a lo posible, que podemos sacar nuestras facultades del alma para poder distanciarme y ver la realidad en perspectiva, que puedo dirigir mi libertad de la voluntad
hacia esa libertad de la voluntad, de buscar sentido, y que ahí hay un espacio luminoso y consciente, que vivo como sujeto, artífice de mis proyectos vitales, porque vivimos la vida en este largo peregrinar, saliéndonos de nuestro ego-mente y conectando con nosotros, con el ser que somos, con lo más profundo, porque todos tenemos esa tendencia para buscar el amor, la verdad, la plenitud y la belleza. Queremos progresar hacia una mejor manera de ser persona, realizarnos en este fondo de verdad, de inteligencia que se llama en lo profundo. Hay un aliento vital que necesita vivirse, expandirse. Por eso la esperanza viene junto con esa confianza de yo soy y estoy en mí, acepto, me perdono, dejo salir esa sensación de querer ser. Es lo que Bergson hablaba, esta voz profunda que empuja desde dentro, que me abre a la creatividad. Cuando estamos acompañando a una persona en situación de angustia existencial, de pérdida de sentido, de vacío, de ese deseo anticipado de muerte, desde donde su ego-mente utiliza como mecanismo de defensa el instinto de muerte, como llaman los psicoanalistas, de querer acabar con todo porque quiero matar la angustia, matar la vida, no puedo sentir más tanto dolor. Desde ese acompañamiento, desde esa escucha, desde ese estar presente, la persona puede oír desde dentro, puede conectar con eso, para estar centrado en ese estado de presencia. Y desde ahí es posible vivir con esperanza. Como decía Gerard de Chambel, inventar, imaginar, percibir el mundo de lo posible. Puedo estar centrado ahí y tomar distancia de los demás, no solo espacial y psicológica, sino proyectar mi vida hacia adelante. Puedo ser más ser, puedo estar en mí y darme cuenta de que en mí hay un propósito, hay un plan espiritual que me viene dado. Si repaso el trabajo de toda la semana de Carmen, que ha sido de alguna manera no tratada bien en su historia de apegos, donde toda su familia le ha exigido, que siempre le ha dicho, no eres buena, tienes que cuidar a mamá, siento ese miedo que sube como ansiedad, como angustia, me siento culpable y rompo mi vida, rompo mi cuerpo, caigo en depresión, enfermo. Hay momentos donde quiero rendirme porque me siento que nada de lo que hago está bien, vivo entre la culpa y el miedo. Aún así, dice, algo me estoy dando cuenta a través de la comunicación y el encuentro contigo, Roberto, que vivir no es esto, que yo no soy esa persona que dicen mis hermanos, que yo quiero a mi madre, que yo quiero ayudarla. Como Marian, que después de un moving en el trabajo, de maltrato laboral, de querer enfrentarse a todo en el trabajo, de llegar a lo más alto en su trabajo, de cuidar a una madre que muere después de una larga enfermedad y ahora está cuidando a su padre, se ha dado cuenta de que su ego-mente dominante, que quiere controlarlo todo, le dice, tú puedes con todo, tú eres el pilar, tú tienes que hacer todo lo que tienes que hacer en tu vida. Y de repente oye esa voz en lo profundo, dice, yo nunca me he cuidado, yo nunca he estado conmigo, yo nunca he querido hacer lo que yo realmente he querido, siempre he hecho lo que los demás han querido. Cuando colocas a la persona frente a sí misma, la ayudas a explorarse, a comprenderse, a hacer suyo su dolor, a nombrarlo, a hacerse dueña, dominus domine de su dolor, aparece esa libertad interior, esa confianza, ese proceso de sostener, observar y desactivar el ego para conectar con esa confianza que dice Erickson, a través de la relación de ayuda, del ancla de la esperanza que eres tú. Me siento sostenido, puedo descansar en algo que vive en mí, en esa fuente de inspiración, en esa conciencia no neuronal, psicológica, sino espiritual, esa fuerza que nos hace sujetarnos, que no estamos desamparados, arrojados a la existencia, que hay algo que nos sostiene,
que podemos abandonarnos y estar presentes ahí, y descanso en esa experiencia presente, y miro y me abro al futuro y me hago la pregunta, ¿qué es eso que me coloca la vida? Descubro que se abre ante mí la vida. Como dice el filósofo Carlos Díaz, me abro ante su sufrimiento. Soy consciente que por muy abatida que esté esa persona, desesperanzada, desmoralizada, porque ven toda su existencia a la luz de su problema. Esto es el problema del ego-mente, que juzga la realidad, que la califica y la clasifica, que reacciona, que quiere controlar, que no discierne, no responde, no acepta lo que es, que se pelea y ve toda la vida en función del problema. Puedo recuperar la confianza y la esperanza si intento no solo enfocar la vida a mi problema, sino que intento colocar mi problema en el conjunto de la vida. No se trata de quitar importancia a la depresión, a la ansiedad, al problema que padece. Sí, tiene importancia. Hay un momento para el cabreo, para la expansión, el desahogo, la catarsis, la liberación, la rabia, el miedo, la angustia, la tristeza, que sube a mi conciencia, se convierte en ese dolor emocional, pero no quiero inhibirlo, no quiero pararlo. Pero no se trata de quitar la importancia al problema que padece. Sí, tiene importancia, hay que dársela. Se trata de invertir la perspectiva, no ver toda la vida a la luz de mi problema, sino ver el problema a la luz del conjunto de mi vida. Descubrir esos signos, esas señales de intuición que me inspira, que me aspira a la resurrección. Ahora me doy cuenta que lo realmente importante soy yo. Ahora me doy cuenta que como niño, me decía esta mañana Carlos, he crecido en un ambiente con una madre y un padre alcohólicos. He vivido con mi niño interior lleno de miedo y de ansiedad. He crecido con mucha rabia y he estado toda la vida viviendo con rabia, enfadado, y he querido controlar esa rabia porque no me la permito, porque es de mí hay un niño asustado, trabajando como enfermero hasta la extenuación, condescendiendo con todo el mundo, intentando ser bueno, porque en el fondo tenía miedo a rebelarme, a decir basta, a decir se acabó. Pero ahora me doy cuenta en el trabajo contigo que desde esa soledad, esa angustia, me tengo que perdonar, aceptar, tengo que perdonar lo que es, lo que he vivido, perdonar lo que soy, permitirme la rabia y perdonar lo que son, lo que eran, lo que han sido, a papá y a mamá. Hicieron lo que pudieron con lo que tenían y que ellos no son culpables, sino que la vida me ha colocado y me ha dado no lo que quiero, sino lo que necesito en mi camino de aprendizaje. Por eso, ahora, desde esa confianza, esperar es dar crédito a que este aprendizaje, a que la vida me trae lo que tiene que traerme, a que a veces es una bendición que las cosas no salgan bien o no salgan como queremos, necesitamos, no podemos dominar, divertirnos, desarrollarnos y autorrealizarnos, siempre queriendo controlar esa libertad de hacer, de creer que la felicidad es libertad de hacer, de que hay un camino para la felicidad que es obtener o lograr algo, sino que ahora me coloco frente a mí mismo y me doy cuenta, ¿tú qué persona quieres ser? ¿Cuál es el ideal de persona que hay en ti? La esperanza abre el futuro manteniendo ese espíritu abierto, despierto. Es memoria de futuro, como dice Carlos Díaz. Es esa tensión, esa paciencia, pazos, dolor, pacema, sentimiento, paciencia, sostener el dolor y el sufrimiento y abrirme a lo posible. ¿Y qué es abrirme a lo posible? Porque esa confianza, esa paciencia y esperanza son hermanas. Mantenerme en esa espera de lo posible, en esa tensión, no sin temor, porque al lado de la esperanza siempre va el temor, el miedo. Sin condiciones me abro a lo posible, porque hay un plan y la vida se va a abrir paso. Ahora este cáncer, ahora este maltrato laboral, ahora esta ruptura de mis piernas, decía Margarita, me colocan frente, ¿y ahora qué quiero hacer con mi vida? Ahora
esta baja laboral, esta ruptura de mi espalda, coloca a este chico frente a la pregunta: he venido a verte, Roberto, me he dado cuenta, porque la baja laboral, el aborto que sufre mi chica, el duelo por la pérdida de mi madre, la enfermedad de mi padre, me colocan ante un plan, ante algo que está organizado, algo que no sé entender, y que de alguna manera me coloco frente a mí mismo, frente a mi existencia. El dolor y el sufrimiento en sí mismo no enseña nada, pero nunca somos tan conscientes de quiénes somos, de cómo nos colocamos frente al yo, como cuando sufrimos. En la medida en que yo condicione mi esperanza, si la constriño, vivo desde arriba, a los sí, tengo que, debería de, no puedo, es imposible, me siento culpable, tengo miedo, voy a constreñir la esperanza y así abriré las puertas a la angustia, a la frustración, a la rabia, a la resistencia, no lo quiero, no lo acepto, a la ruptura de esa paciencia, de esa espera, y traerá consigo la desmoralización, la decepción, y clausuro mi tiempo. En cambio, si me abro desde ahí y digo, ¿qué me rinde la realidad? ¿Qué me está trayendo la realidad? ¿Qué me muestra la realidad? Como decía ese poema de Albert Camus, el gran filósofo existencialista, Un verano invencible. En medio del odio me parecía que había dentro de mí un amor invencible. En medio de las lágrimas me parecía que había dentro de mí una sonrisa invencible. En medio del caos me pareció que había dentro de mí una calma invencible. Me di cuenta, a pesar de todo, que en medio del invierno había en mí un verano invencible, y eso me hace feliz. Porque no importa que el mundo empuje en mi contra, dentro de mí hay algo mejor, empujando de vuelta. Es lo que Viktor Frankl llamaba la oposición del espíritu. La vida nos puede quitar todo, nos puede colocar ante situaciones límite y no las controlamos, ni controlamos lo que sentimos, pero podemos decidir cómo queremos vivirlo. Decir sí a la vida a pesar de todo. La esperanza es un sí a la vida, es una espera confiada en mí, que puedo dar crédito al universo, dar crédito a la realidad, confiar en que ésta puede restaurar de alguna manera mi integridad, que todo está organizado, que todo está planificado, que hay un orden viviente en nosotros, en ti y en mí. Confiar en que hay algo más, que hay ese orden, y no es pues solo una actitud, la esperanza, no es solo un sentimiento, un hábito, una conducta en el plano de lo psicológico, sino en el plano del ser. En esta reencarnación, en esta vida, en mi plan, hay algo que está en mí y que yo puedo esperar de forma confiada y puedo de alguna manera afirmar una relación de fidelidad con la realidad y vivir esta realidad desde bajar desde los objetivos de mi ego-mente, personalidad, conducta, a los objetivos de mi alma, al plan de mi alma, y vivir este aprendizaje. Porque existe un plan, todo está organizado, fundamentado, hay una misión, una tarea de aprendizaje. Doy el sí confiado a la creación, confío en este sentido último y me hago señor de los acontecimientos. Espero sentir esperanza, ser presencia confiada, esperanzada en la vida, significa saltar por encima de lo verificable, de lo visible, poderme levantar. Hablando esta mañana con Carlos, que está atravesando una situación de enfermedad oncológica, un cáncer de colon, decía, mi mujer solo piensa en los diagnósticos, en las analíticas, tenemos el miércoles una analítica, está preocupada, solo para de preguntar, parece que hay algunos parámetros buenos, otros no, y yo he dicho, basta, yo no me quiero morir todos los días, yo no quiero vivir con los ISIS, pensando que en cualquier momento puede empeorar, porque hay algo en mí que yo quiero vivir. Sé que un día me moriré, pero el resto de los días no. Quiero vivir con mi familia aquí ahora. Quiero sentir la vida en mí. Le decía, Carlos, estás apagando las luces largas, encendiendo las cortas, caminando en esta vida que es como caminar en la niebla y decidiendo aquí ahora qué es lo realmente importante, qué te da la vida.
Por eso, esperar, vivir esperanzado es saltar al vacío. ¿Qué me traerá esta situación? Voy a vivirlo. ¿Qué me traerá esta discapacidad? ¿Qué me traerá esto que estoy viviendo? ¿Qué me traerá la traición, el dolor, el sufrimiento, la separación, el divorcio? Es un salto que va siempre emparejado al temor. Hay una parte pasiva, espero, pero hay una parte pasiva de esperar, pero hay una parte activa. Decido abrirme, elijo mi propósito, elijo la tarea. En este salto nunca puedo estar seguro. Tengo que sostener, aceptar y abrirme a mi miedo, abrirme hasta el último fondo de la realidad. Acepto el miedo, la incertidumbre, porque yo estoy en mí, yo soy consciente, yo estoy presente, yo soy libre, tengo la responsabilidad y el libre albedrío de ser, y me abro al misterio de la vida. ¿Qué me demanda esta situación? Sí, es doloroso tal o cual cosa. Sí, siento tal o cual cosa. Me gustaría tal o cual cosa. Pero ante esto existe otra posibilidad. ¿Qué está ahí en el mundo que tiene valor para mí? ¿Qué me da la vida? ¿Qué es lo incuestionable ahora que mi hijo no quiere hablar conmigo? Que he tenido que echarlo de casa porque me maltrataba, me decía esta mañana una madre. Y desde la rabia, desde consultar a un abogado, desde echarlo, desde echarle las cosas fuera, no me arrepiento, no soy culpable. Y yo le decía, bien, es posible que ahora desde la rabia tu ego-mente se defienda, no se sienta culpable y controle, pero en ti, debajo de tanta rabia, ¿qué te da rabia? ¿Qué sientes cuando sientes esa rabia? Una profunda tristeza, un abandono, una sensación de desconexión con lo más profundo de esa almita que le he dado la vida. Lloro, me rompo, me siento triste, empiezo a llorar y digo, no quería esto, le echo mucho de menos, no puede ser, porque luego estás enfadada porque le quieres y porque le quieres y has tenido que salvarte a ti apartándole, has tenido que decidir por el bien de él que no te maltrate y has tenido que decidir desde esa confianza y de esa esperanza que es lo mejor para él y para ti y que ahora decides qué quieres desde esa necesidad profunda. ¿Por qué has tenido que hacer eso? ¿Cuál ha sido el significado y para qué lo has hecho? Porque si seguía maltratándome, le permitía ser ese hijo que yo no quería que fuera. Yo me seguía de alguna manera rompiendo en mis enfermedades crónicas, seguía peor y decidí que el único valor por él y por mí era que de alguna manera aceptar la situación, abrirme a la esperanza, aceptar esa situación y dejar que salga de mí esa fuerza para de alguna manera rehacerme con mi hermana, rehacerme con mi familia y seguir de alguna manera esperanzada creyendo que algún día él se daría cuenta de lo que estaba haciendo. Y abandono mi deseo de exigencia, de estar presionando la realidad, intentando convencer a ese hijo. Acallo mi mente inquieta, la mente que está siempre comparando, evaluando. Me digo a mí misma, sé que es lo mejor para él y para mí. Acallo ese yo superficial del ego. Acepto lo que es, lo que somos, lo que soy. Y descanso en mí, en esa plenitud. Y decido, de alguna manera, que el único camino es, te amo, te quiero, por causa de este amor, te alejo de mí, vivo el dolor, pero sé que es lo mejor para ti, para mí, porque desde ese plan de tu alma tienes que sentir el abandono, tienes que sentir la soledad y tienes que sentir que te falta el suelo, que te falta de alguna manera eso que yo te proveo, porque tú en el fondo eres dependiente de mí y yo sigo fomentando esa dependencia, discutiendo contigo, dando todo lo que me pides y que tú tienes que conectar con el vacío, con la soledad, tienes que conectar con la ausencia para darte cuenta. Por eso yo estoy aquí, yo soy, confío en mí, confío en esa tensión profunda, me abro a la esperanza, decido que ese valor de la actitud, de cambiar, es un camino experiencial, es un camino de decisión y que abrazo la realidad, me lanzo a esa esperanza
confío en mí. Ahora bien, esa esperanza siempre es compartida. Cuando confío, asiento, consiento con la realidad y doy crédito a la realidad y me abro a la posibilidad, esto lleva a esa espera de sentir que la esperanza va a actuar, de esa convicción que creo que es posible. Pero esa esperanza, esa confianza es compartida. Cuando espero siempre hay alguien que quiere esperar conmigo, que quiere confiar. La esperanza es comunión compartida. Siempre espero en mí, en algo, pero siempre espero en alguien. Cuando alguien dice yo espero, también dice yo espero en ti. Todas las personas que atiendo al final hablan de que lo más importante es la ayuda, el acompañamiento, ese hermano del alma que camina conmigo, que también está ahí y que puedo confiar en él, confiar en esa hospitalidad, confiar de alguna manera en esa capacidad de comprensión, porque para poder confiar en mí, abrirme a la esperanza, necesito que alguien esté ahí. Amar a un ser es esperar de él algo indefinible e imprevisible, es darle a la vez de algún modo crédito, confianza, que me va a responder con el amor que yo espero de él. Esperanza y confianza rompe la angustia y rompe la soledad. Cuando empezamos a vivir en esta conciencia de intimidad, abierto a la esperanza, alineamos el ego con nuestro yo, empiezo a vibrar desde dentro, tengo un estado de inocencia, de disposición, de disponibilidad, y cuando vivo con esperanza, salgo de la indiferencia y entro en el gozo de compartir con otras personas, entro en la gratitud de estar y aceptar la ayuda del otro, la relación con el otro, rompo la indiferencia y me abro a la entrega y a la generosidad. Me abro a la vida, me abro esa luz y esa placidez de estar puro de corazón, esa vivir sin apuro, estar puro. Abro mi mente, entrego mi energía, confío en mi corazón y agradezco y acepto. Por eso la esperanza nos lleva a tejer vínculos, a la apertura, a estar con los otros. Cuando uno vive en ese estado de inocencia, de coherencia, de confianza, de esperanza, nos abrimos a la sincronicidad. Como decía mi maestro Carl Jung, empiezo a ver señales de la vida. Aparecen los maestros, personas que forman parte del camino, del plan espiritual, personas desesperanzadas, con angustia existencial, con deseo anticipado de muerte, con ganas de suicidarse, de quitarse en medio. Empiezan a encontrar personas que acaban siendo señales de luz, que no son casualidades, que desde esa ley de la atracción aparecen maestros en el camino que sin pretenderlo nos ayudan y nos dan ese soporte, porque a mayor aceptación, a mayor profundidad, a mayor coherencia, a mayor conexión, hay mayor apertura a la esperanza, a la confianza, a abrirme. Por eso aprendo a través no de la resiliencia, de recobrar el significado de la vida, sino una nueva transformación que puede ser ese camino de aprendizaje, que la firmeza de mi espíritu, de mi alma, que me abre a la confianza y a la esperanza, es el nombre que toma el amor para ayudar al crecimiento personal y espiritual. Pero para eso necesito la empatía y la compasión, que es la forma que toma el amor cuando nos encontramos con el sufrimiento del otro. Y eso nos abre a la manifestación de lo más profundo, de la divinidad, de la inteligencia suprema en Dios, desde lo que hemos hablado, el abandono, de la confianza de que esta voluntad divina, de esta voluntad de Dios, me sujeta, que hay algo nuevo, que hay algo bueno, que hay algo que tiene que de alguna manera suceder y que hay una conexión con la divinidad que habita en nosotros, que hay algo que nos sostiene y que nos soporta. Y en esa aceptación profunda, que va mucho más de la resistencia, de la resiliencia, hay una transformación. Porque la verdadera transformación es poder aceptar, perdonarnos, ser auténticos, comprendernos y amar lo que es, lo que son y lo que somos,
abrirme a la esperanza, hacer posible el ser que somos, porque al final, como dice Stephen Hayes, el amor no lo es todo, es lo único. Y en esa presencia profunda de la esperanza se abre el amor. Las personas que han pasado por la angustia, la desesperación, han sobrevivido a suicidios, tienen una conexión profunda cuando descubren esto con las personas, con un deseo de entrega, de ayuda, de querer recobrar la vida, de ver la vida en su totalidad. Por eso podemos hablar de muchas leyes espirituales. Os traigo desde la reflexión del hinduismo, que desde esa esperanza, desde esa confianza, desde esa sincronicidad, la persona que llega a mi vida aquí ahora es la correcta. Lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido. Cuando algo comienza en cualquier momento, cuando comienza y de la manera que comienza es el momento que tiene que comenzar, y cuando algo termina es que tiene que terminar. Y esa esperanza profunda en ese abandono de Dios, en ese abandono de la voluntad divina, en ese abandono de mi plan espiritual, dice Erich Fromm, el gran psicoanalista, confiar, fiarme de algo mucho más elevado, fiarme de eso que está presente en mi divinidad interior. Tener fe significa atreverse a pensar lo impensable, pero actuar dentro de los límites de lo realmente posible. Esta esperanza no es pasiva y no es paciente. Muy por el contrario, es impaciente y activa. Busca todas las posibilidades de acción dentro del ámbito de la realidad. Podemos vivir sin esperanza, sin creer que la vida se abre a lo posible, sin que en cada situación, cuando creo que la vida se acaba, que ya no hay esperanza y se achata, siempre hay algo más. Pero el ancla de esa esperanza es el hermano que me acompaña. Me gustaría acabar con una anécdota. Cuentan una vez que Viktor Frankl estaba en su casa, voy a hacer la versión corta para acabar, y le sonó el teléfono. Ya era tarde, Viena, 7, 8 de la tarde, para los del centro de Europa eso es trasnochar. Para lo que los españoles son las 11:30 de la noche y estamos viendo la tele. Y le preguntan por él, se pone él al teléfono y era una chica que estuvo hablando y hablando durante horas con él, tuvo 3, 4 horas diciéndole que se quería suicidar, que la vida no tenía sentido, que no había nada que hacer, que ella estaba harta, que estaba aburrida, harta, que estaba decepcionada con todo el mundo. Y venga, venga, Víctor, escuchándole, entendiéndole, confrontándole, haciendo intención paradójica, le daba razones, intentaba persuadirla, confrontarla, ayudarla. Bueno, el caso es que la conversación acaba. Él cuenta en sus conferencias que acabó extenuado, dejó la situación, se acostó triste porque se dio cuenta que esa persona podía suicidarse, pero lo dejó estar ahí. Al cabo de unas semanas estaba en su consulta y alguien llega preguntando por él sale al encuentro, la mujer se presenta, viene con un ramo de flores, con unos bombones. ¿Es usted el doctor Frankl? Sí, yo soy la persona que le llamó aquella noche. Le vengo a dar las gracias por lo mucho que me ayudó, porque gracias a usted sigo viva y he querido seguir viviendo. Viktor Frankl, desde su ego, que todos tenemos ego, como tenemos un culo, pues también tenemos un ego, tenemos un alma. Él, siendo un hombre doctor en neurología, en psicología, en psiquiatría, en filosofía, le dijo: señora mía, de todas las cosas que le dije yo, ¿cuál fue esa que le persuadió y consiguió ayudarle a que usted no se quitara la vida? Y ella le miró como Red Barclay mira a Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó, cuando le dice: ¿y ahora, Red, qué voy a hacer yo con mi vida? Sinceramente, me importa un bledo. Pues ella lo dijo: sinceramente, me importa un bledo. Le miró fijamente y le dijo: doctor, nada de lo que usted me dijo,
nada absolutamente de lo que usted me dijo influyó para que yo no me quitara la vida. Claro, imagínate cómo se queda Víctor Frankl, como la abuela de José Mota, chafada. Entonces, dice, lo que me ayudó a no quitarme la vida, lo que me dio esperanza para seguir viviendo es, si alguien tan importante como usted, científico, ayudador, psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta, mundialmente conocido, es capaz de escucharme 3 horas seguidas las razones por las que me quiero morir, si usted es capaz de estar a mi lado e intentar ayudarme, me dije por un momento, si hay alguien así, con esta bondad, con esta compasión, la vida merece ser vivida. Quizás el ancla de la esperanza es el hermano que arrima el hombro, ante en donde a veces me abandono y a veces la mejor forma de fomentar la esperanza en el otro es estar presente, presencia, y conectar con el amor del otro y saber que hay un humano, un compañero que está ahí. Os agradezco mucho que me hayáis atendido, espero que no os haya desesperanzado y quitado la esperanza y que tengáis la esperanza de alguna manera de que nos volvamos a ver y que os haya parecido interesante. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Me ha tocado profundamente porque hago un trabajo voluntario en el hospital y esa esperanza tan necesaria y la escuchativa y está ahí presente, ¿no? Lo que tú dijo, está al lado. Pero también muchas veces ellos me traen esa esperanza porque veo mucha fuerza, veo mucha fortaleza en unos momentos tan difíciles, tan duros. Y ellos a veces me traen la esperanza que yo digo, bueno, yo voy a llevar esperanza, no, yo la recibo. Y ha sido muy, muy maravillosa la conferencia esa. Muchísimas gracias por todo Gracias. esclarecimiento, por toda atención, por todo el despertar de conciencia que nos ha traído. Bueno, Gracias. tenemos alguna pregunta en el chat. Muchos elogios, porque ha sido magnífica, maravillosa. Nos comenta Sara, querido Roberto, que conferencia tan maravillosa. Gracias infinita por compartirla con todos nosotros. Dios bendiga a todos los terapeutas que tanto bien aportáis a las personas heridas y a las personas con ganas de conocimiento y de progreso. Un fuerte abrazo y bienvenido siempre. Nos dice Ramón que se ha tenido que ir. Buenas noches, Roberto. Una buena conferencia. Tengo que salir. Miles de gracias, un fuerte abrazo y gracias al centro por todo. Espera que me he perdido. Gracias al centro, un fuerte abrazo y gracias al centro por todo que habéis haciendo. Nos dice Karina, mil gracias a Antonio por su presencia y la invitación, a Roberto por esta edificante y bella conferencia, a todos por otro encuentro en nombre del amor. Dejo una consultita, si hay tiempo, dice Karina. Me gustaría preguntarle a Roberto si él encuentra alguna alerta a la que estar atento que nos pueda marcar que nos estamos perdiendo y nos conduzca a encontrarnos nuevamente. En otras palabras, ese punto de quiebre que pueda transformarse en el impulso para levantarse, para buscar ayuda. Esa es la pregunta de Karina. Yo creo que cuando el otro, que está en esa desesperación profunda, en esa angustia, que siente que ya nada tiene sentido, y puede encontrarse en la mirada del otro, en esa mirada compasiva, yo te veo, yo te miro, háblame. Recuerdo dando un curso a una voluntaria, estábamos hablando de counseling, de relación de ayuda en situaciones límite, y ella contaba que estaba en un teléfono atendiendo a personas en el teléfono de la Esperanza, no recuerdo ahora cuál era, El Dorado, no recuerdo, y le llamó una persona diciendo que se quería matar, estaba en una cornisa, había mucho ruido, se oían coches, ¿no? Ella era una persona que había hecho varios cursos de formación, de escucha,
no era terapeuta, no era psicóloga, psiquiatra, era una voluntaria. Y él le estaba diciendo, era un hombre, le estaba diciendo que se iba a tirar, se iba a tirar. Y de repente ella, con esa ingenuidad cultivada, con esa inocencia y esa humildad de estar presente, de saber que el otro, cuando yo le veo, lo que ve en mi cara es que puede verse a sí mismo y aun en el teléfono siente que el otro realmente tiene una disposición, una atención consciente para que realmente pueda volcar su vida y que realmente el otro le acepta, le comprende, le dice ella, perdona, no te oigo, ¿podrías meterte un poquito para adentro? Porque estoy muy interesada en escucharte y quiero escuchar tu historia. El tipo de la cornisa se mete adentro, sigue hablando, se baja de la ventana, sigue hablando, se baja a la mesa, sigue hablando, porque en el fondo ella no estaba desde el ego-mente intentando una técnica para ver cómo puedo desactivar su deseo de muerte y a ver cómo lo puedo persuadir, sino lo que quería era abrirse a su persona. Cuando estamos presentes en esa presencia con esencia, nos prestamos atención el otro en esa escucha se está viendo a sí mismo reflejado en nuestra cara. Y nosotros al devolverle la comprensión, el otro de alguna manera nos devuelve nuestra mirada. Somos en la mirada del otro, existimos en la mirada del otro y de alguna manera el otro nos idealiza, nos bendice, nos dice, me estás ayudando. Yo soy profesor ahora aquí, estoy dando una charla, llamarme como queráis, porque vosotros me estáis mirando. Si ahora desconectáis todos los ordenadores, yo soy un señor que habla solo delante de un ordenador. Entonces, yo puedo estar aquí y vosotros me investís a mí como persona que tiene algo que decir porque me miráis. Cuando yo atrapo la mirada del otro y consigo que el otro se refleje en mi cara, el otro dice, yo existo, yo te importo, yo soy importante. En el acto de la escucha y del reflejo al otro, el otro siente que existe en tu mirada. Y ahí empieza la esperanza, que es el ancla que me sostiene a la vida. Cuando la vida ya pierde todo sentido, cuando creo que nada tiene importancia, cuando la desesperación me atraviesa y lo único que quiero es desaparecer, no sentir mi yo, no quiero estar ahí, a veces la única posibilidad está en verme depositado en el otro. Y esto es lo importante. Y a veces no son las palabras, es la presencia, el silencio, la acogida, la mano que toca, donde todavía el otro es sostenido y hay esa conexión profunda. No sé si más o menos os he contestado, he intentado ser breve, perdonar porque me dejo llevar. Muchísimas gracias, Roberto. ¿Sigue Muchas ahí? gracias. Sí, hay algunas preguntas de nuestra compañera Sara. ¿Qué esperanza podría darle usted a las personas que están pasando por un duelo debido a la pérdida de un ser querido por fallecimiento, por separación? ¿Por qué ocurre que muchas personas piensan que no volverán a encontrar tal afecto en otra persona hasta el punto de que esta creencia les hace cerrar su corazón o caer en depresión? Es una pregunta buenísima, como todas las que me estáis haciendo. Y voy a intentar conectar desde lo más pequeño, desde lo más breve posible. A ver, creemos que el duelo es tristeza, pena, aflicción por la pérdida de algo significativo y con valor, por la pérdida del amado, por la pérdida de la persona que de alguna manera nos ha abandonado, nos ha dejado porque se fue con otro o con otra, o porque sí nos ha abandonado porque ha muerto, ha desencarnado, se ha ido. Y entonces creemos que esa es la aflicción, pero lo que hay es muchos sentimientos. Uno es esa tristeza que sube como rabia, como ansiedad, que dice, no es posible, ¿por qué? No lo quiero, no lo entiendo. Y que me encierro en mí mismo y en mi dolor y convierto como identidad mi dolor. Porque mientras estoy encerrada en la rabia, mientras hablo del dolor, mientras me agarro a tus cosas, mientras no te dejo marchar,
mientras quiero hablar de ti y seguir siguiendo hablando de ti, mientras me fusiono contigo y te meto dentro y te como, porque en el fondo quiero colocarte ahí afuera, desde esa identidad, desde ese dolor, puedo quedar abrazado al dolor porque es lo único que tiene sentido. No estás y no vas a volver, tu presencia es imposible. El único sentido que tiene ese dolor es el amor que siento, porque en el dolor vive el amor. Y mientras más dolida estoy y más encerrada y más metida en mi dolor, es como si de alguna manera no me desapego de ti, no me agarro de ti. Estoy hablando desde la psicología, porque ahora vosotras sabéis muy bien, y vosotros sabéis muy bien, cómo ese aferramiento, esa obsesión con el que se va, lo podemos agarrar y tener presente ahí. ¿Verdad? Lo sabéis bien, ¿no? Ujú. Pero sigo en este marco psicológico, ¿vale? Para haceros una propuesta desde la psicología. Entonces, ¿qué ocurre? Una salida a eso que es. Hay algo que no se ha llevado la muerte. ¿Y qué es eso que no se ha llevado la muerte? El amor. ¿Y dónde vive el amor? En el dolor. Y cuando siento que estoy sintiendo ese amor y siento ese dolor, porque el duelo es el precio que se paga por amar, solo hacemos duelo cuando amamos y perdemos a alguien, esa persona puede estar conectada a ese amor y recordar, traer al corazón, acordar con el otro y estar cuerda y seguir hablándole al ser querido, seguir manifestando que hay una parte que está ahí, que es como una guía, como una presencia, como una esperanza y que puede estar presente y que hay una conexión. Cuando tú persuades a las personas de esto, le invitas, todos en las sesiones, todos, el 60-70%, quiero contarte algo, pensarás que estás loca, que estoy loco, pero ayer sentí que estaba conmigo, a veces siento que me toca, a veces siento que está ahí, a veces siento de alguna manera que hay alguna señal, o sea, cuando la persona conecta con esa dimensión profunda, conecta con el amor, y tú tienes que ayudarle no a que se asise, que se agarre, tiene que dejar marchar a la parte física, tiene que dejar marchar a la parte espiritual, pero sigue habiendo esa conexión. A veces la manera de sacar de la rabia es sentir que puede ser como un guía, como una presencia, como una conexión con el otro lado, como un guía que de alguna manera me manda la fuerza, que está presente, que me quiere. Y a través de varias dinámicas podemos conseguir eso. Si no, la persona queda atrapada en la rabia, no lo acepto, en la culpa tendría que haber hecho más, en las posesiones materiales y se producen esos procesos de obsesión. No sé si me estoy intentando resumirlo lo que más puedo, ¿no? Entonces, sacarla de ahí es sacarla diciéndole, el amor no ha muerto, sigue habiendo una conexión. La muerte no se ha llevado el amor. Y si sientes que estás sintiendo ese amor y desde esa meditación profunda, desde esa concienciación profunda, conectas con ese amor, sientes que estás sintiendo que él sigue presente ahí. Michael Kernis habla de esto, del vínculo continúa. Las teorías modernas del duelo nos están dando, entre comillas, la razón a la filosofía espírita, a la filosofía y a la psicología espiritual. Pero Muchas tenemos que gracias. trabajarlo de tal manera que no acabe la persona obsesionada o delirando. Pero lo he explicado, he dado una pinceladita, ¿vale? Porque eso no se propone desde fuera, lo tiene que vivir la persona desde dentro. Claro, claro. Sí, Mm. muy cierto. Es verdad. Muchas gracias, Roberto. Hay una otra pregunta de Paloma en el chat que nos dice: todo agradecimiento, Roberto, por esa magnífica conferencia y reflexiones. Me has recordado a tantas personas que estaban pendientes de mis palabras, desesperadas y con pensamiento suicida. En mi voluntariado en una línea de teléfono de esperanza. Y mi angustia de si lo estaba haciendo bien y esa responsabilidad de influenciar en la dirección que essa pessoa podia tomar. Muchas gracias por toda a ajuda que nos has dado. Gracias de corazón. Muchas gracias. Annie, El micro, Annie. el micrófono. Sí, perdón. ¿Hay alguna pregunta más de nuestra compañera Sara?
¿Podría hablarnos de la importancia que tiene la ayuda psicológica como acompañamiento a las personas que han dejado de tener ganas de vivir porque ya no encuentran el sentido de la vida debido a tantas decepciones o al sentimiento de soledad? Sí, la importancia, si la fractura, la herida, está en esa sensación de soledad, porque hay distintas soledades, la soledad existencial, nadie puede vivir por mí, tengo que vivirlo yo, la soledad emotiva, la soledad por abandono, ese espacio de desolación, de estar desolado, no hay nadie que me escuche, que me entienda, que me comprenda. Ya el mismo acto, si la fractura, la herida está en el apego, si no tengo perrito que me ladre, si no tengo una persona que me atienda, me comprenda, me escucha, me valide, me reconozca, ya solo el acto de crear el vínculo, ya solo el acto de ser yo medicina para la otra persona, estando ahí, provoca que la persona relate su historia, exprese lo que siente, sea reconocida y ese acompañamiento, esa relación de ayuda, ese voluntariado ejercido con ella, ya le devuelve la existencia, le hace verse reconocido. Era el ejemplo que os ponía antes de la anécdota de Víctor Frank. Vuelvo a confiar en mí, en la vida y en las personas. Y ese es el ancla que me ancla la vida. La humanidad compartida, el ejercicio de esa sana compasión, de esa cordialidad, de esa hospitalidad con el otro. Tú existes y a mí me importas. Muy bien, ya la última pregunta. ¿Cómo podría la persona que ha sufrido durante su infancia una gran desestimación modificar su psicología para tomar conciencia de su valor real? Bien, muy brevemente, una pinceladita solo, ¿verdad? Está claro que hay una grabación en su inconsciente, en el camino del desarrollo personal y espiritual, en la senda del aprendizaje, esa persona tiene que hacer consciente lo inconsciente. Hay una grabación en ese niño interior que ha sentido miedo, se ha sentido rechazado y enfadado, que ha crecido como adolescente cabreado y que ha estructurado la programación, su personalidad, de a lo mejor controlar todo, condescender para que le quieran, controlar todo y hacerse el fuerte o ser hiriente para que no le rechacen o aislarse. Y lo que tenemos que hacer consciente es ese niño interior, que conecte con esa voz, que pueda de manera simbólica hacer consciente lo inconsciente, hacerlo suyo, que pueda hablar desde dentro a ese padre o esa madre que le trató así, para perdonarse, perdonarles, para entrar en contacto y darse cuenta de que no era culpable, de que hizo lo que pudo con lo que tenía, de que de alguna manera esa estructura de personalidad que lo ha llevado a la desesperación por esa situación de abandono, de maltrato, de abuso, lo está actualizando día a día, porque sigue anclado en aquel pasado y su cerebro sigue anclado en ese pasado. Y puedo ser suspicaz y desconfiado, aislarme, querer controlar al otro, estar pendiente que no me haga daño, siempre condescender o encerrarme conmigo mismo, porque en el fondo lo que estoy haciendo es protegiendo esa parte profunda de mí que no quiere ser dañada. Y esa es la que hay que desvelar, hacer ese proceso de sanación del niño interior. Puede ser interesante a lo mejor proponer una silla o cualquier objeto o algo que identifique con la persona con la que tienes el problema y decirle todo lo que, ¿no? Exactamente. Puede ser como alivia mucho. Silla Ujú. vacía, carta que nos envía, ese Escribir. desdoblamiento, escribir, o sea, hay muchas, claro, he contestado así una pinceladita, pero vamos, Claro. es hacer consciente eso que está ahí, es una grabación que genera una programación en la cabeza y la persona está repitiendo, viviendo una y otra vez en esa repetición, en ese síntoma constante para defender esa parte que ha quedado ahí atrapada. Estupendo, muchas gracias. Finaliza. Bueno, pues ya vamos a terminar porque le estamos machacando a preguntas. Nos tiraríamos horas, Y yo efectivamente. también. Vas a volver, como has dicho antes, volverás, desde luego, porque nos has llegado. No, no se me ocurre una manera mejor
de terminar nuestras jornadas. Sonríe a la vida, que terminan las jornadas, pero no el trabajo, porque el trabajo está en todos los días. Quiero agradecerte en el nombre de todo el Centro León Denis, que no solo somos las personas que estamos aquí, muchos compañeros y compañeras que no se pueden conectar, y todos los que nos van a ver, pues que nos hayas dedicado estas extraordinarias palabras, enseñanzas. Yo te voy a decir una cosa, ha habido una frase que me ha llenado el corazón y creo que me va a costar hasta decirla. Y es muy sencilla, es muy sencilla. Has dicho, ser amables con nosotros mismos. Me ha llenado profundamente, porque amable significa ser afectuoso, afable, pero es que amable en su primera acepción significa digno de ser amado. Y me ha llenado tanto que creo que me la voy a grabar ahí a fuego con todo lo que has dicho, porque vamos a aprender, ¿no? a querernos, a tener esa afabilidad, esa dulzura que dicen los espíritus, para vernos dignos de ser amados por nosotros mismos, por el otro y por supuesto por Dios. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias. De corazón. Gracias. Volveremos a llamarte, nos vamos a ver muy pronto, pero volveremos. Sí, nos vemos Volveremos. prontito. Muchas Muchas gracias, gracias. Roberto. Muchas De verdad, de gracias. corazón. Muchísimas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, por Roberto. todo. Thank you.